Bienvenidos a El Relator Oscuro, el canal donde nos sumergimos en las profundidades más siniestras de la mente humana. Soy vuestro anfitrión, y hoy comenzamos una investigación épica que hemos dividido en 3 partes debido a la magnitud del horror que vamos a explorar. En esta primera parte, desentrañaremos los 3 primeros casos más escalofriantes que han marcado la historia criminal americana. Conoceremos a Samuel Little, el depredador invisible que confesó 93 asesinatos, a Gary Ridgway, que convirtió el Río Verde en su cementerio personal, y a Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee que coleccionaba seres humanos. Pero antes de comenzar este viaje al abismo, necesito pedirte algo crucial. Esta es una investigación que requiere una producción de altísima calidad y una investigación exhaustiva. Si quieres que completemos esta serie de 3 partes y sigamos explorando los casos más perturbadores de la historia, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos permite traerte el contenido más completo sobre criminología que encontrarás en YouTube en español. Imaginen por un momento a un hombre de casi 2 metros de altura, con puños entrenados en el boxeo, merodeando por las calles más oscuras de América durante más de 3 décadas. Este hombre no era una leyenda urbana ni un personaje de película, tal de terror. Era Samuel Little, y oficialmente es el asesino en serie más prolífico en la historia de Estados Unidos. Samuel McDowell Little nació el 7 de junio de 1940 en Reynolds, Georgia, pero su infancia estuvo marcada por la inestabilidad y el abandono. Criado principalmente por su abuela en Lorain, Ohio, Little mostró desde temprana edad una propensión hacia la violencia y el comportamiento antisocial. Su madre, una prostituta que luchaba contra la adicción al alcohol, aparecía y desaparecía de su vida como una sombra intermitente. Durante su adolescencia, Little ya había comenzado su carrera criminal con robos menores y asaltos. Pero lo que realmente lo distinguía era su físico imponente y su habilidad como boxeador. Medía 1.90 metros y pesaba más de 90 kilos de puro músculo. Estas características físicas se convertirían en las herramientas perfectas para sus futuros crímenes. El primer asesinato confirmado de Little ocurrió en 1970, pero según sus propias confesiones, su carrera asesina se extendió hasta 2005. Durante estos 35 años, Little se movió como un fantasma a través de Estados Unidos, seleccionando cuidadosamente a sus víctimas entre las poblaciones más vulnerables de la sociedad americana. Su modus operandi era tan simple como efectivo. Little se dirigía específicamente a mujeres afroamericanas en situación de vulnerabilidad, prostitutas, adictas a las drogas, mujeres sin hogar o aquellas que vivían al margen de la sociedad. Estas mujeres, muchas veces ignoradas por el sistema, se convertían en presas perfectas para un depredador que había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Little abordaba a sus víctimas con una mezcla de carisma y intimidación. Su tamaño imponente le daba una ventaja psicológica inmediata, pero también sabía ser encantador cuando la situación lo requería. Ofrecía dinero, drogas o simplemente compañía a mujeres desesperadas que no tenían muchas opciones. Una vez que lograba aislar a su víctima, Little empleaba su experiencia como boxeador de manera letal. Con un solo golpe certero, noqueaba a la mujer, dejándola inconsciente e indefensa. Pero el golpe no era el fin, sino solo el comienzo de su ritual macabro. Después del knockout, Little procedía a estrangular lentamente a sus víctimas. Este método tenía una ventaja siniestra. Muchas veces, las muertes eran clasificadas erróneamente como sobredosis o causas naturales. Los forenses de la época, especialmente cuando se trataba de mujeres marginadas, no siempre realizaban autopsias exhaustivas. Little había encontrado la manera perfecta de matar sin levantar sospechas. Pero lo que realmente escalofría sobre Samuel Little no es solo la cantidad de sus víctimas, sino la precisión con la que recordaba cada asesinato. Durante sus confesiones en prisión, Little demostró una memoria fotográfica perturbadora.
Podía describir con detalles exactos el rostro de cada víctima, la ropa que llevaba, el lugar donde la encontró e incluso conversaciones específicas que habían tenido. El FBI quedó asombrado por esta capacidad. Un investigador comentó: «Es aterrador la claridad que tiene sobre ciertas cosas después de todo este tiempo. Recuerda nombres y rostros como si hubiera sido ayer». Little no solo recordaba a sus víctimas, las inmortalizaba en dibujos detallados que creaba en su celda. Estos dibujos se convirtieron en una herramienta investigativa sin precedentes. Little creó más de 30 retratos de sus víctimas, muchas de las cuales permanecían sin identificar décadas después de sus muertes. El FBI publicó 16 de estos dibujos en 2019, esperando que familiares o conocidos pudieran reconocer a las mujeres retratadas. La captura de Little fue casi accidental. En 2012, a los 72 años, fue arrestado en un refugio para personas sin hogar en Louisville, Kentucky, por cargos menores de drogas. Sin embargo, una vez en el sistema, las autoridades comenzaron a conectar su ADN con casos sin resolver de décadas anteriores. El primer caso que lo vinculó definitivamente fue el asesinato de 3 mujeres en Los Ángeles entre 1987 y 1989. Las evidencias de ADN eran irrefutables, pero cuando los investigadores comenzaron a interrogar a Little, se dieron cuenta de que tenían entre sus manos algo mucho más grande de lo que habían imaginado. Little no solo confesó estos 3 asesinatos, comenzó a relatar una letanía de crímenes que abarcaba todo el país y varias décadas. Hablaba de asesinatos en Texas, Florida, Georgia, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Luisiana y Ohio. Cada confesión venía acompañada de detalles que solo el asesino podría conocer. La investigación reveló que Little había sido arrestado múltiples veces a lo largo de los años por diversos delitos, pero siempre había logrado evitar cargos por asesinato. Su estrategia de seleccionar víctimas marginadas había funcionado perfectamente. Muchas de estas mujeres ni siquiera habían sido reportadas como desaparecidas, y sus muertes habían pasado desapercibidas para las autoridades. En 2014, Little fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, por los asesinatos de Los Ángeles. Pero su historia estaba lejos de terminar. Durante los siguientes años, continuó confesando asesinatos adicionales, y los investigadores trabajaron incansablemente para verificar cada una de sus afirmaciones. El caso de Samuel Little revolucionó la comprensión sobre los asesinos en serie en Estados Unidos. Demostró que muchos crímenes habían pasado desapercibidos, especialmente aquellos cometidos contra poblaciones vulnerables. También evidenció las deficiencias en la comunicación entre diferentes jurisdicciones policiales y la necesidad de bases de datos más sofisticadas para conectar crímenes aparentemente aislados. En 2019, el FBI confirmó que Little había matado a más personas que cualquier otro asesino en serie en la historia estadounidense. De las 93 muertes que confesó, más de 60 han sido confirmadas por las autoridades. Los investigadores creen que las confesiones restantes también son verídicas, pero la verificación se complica por el paso del tiempo y la falta de evidencia física. Samuel Little pasó sus últimos años en una celda de la prisión estatal de California, donde continuó proporcionando información a los investigadores. Su salud se deterioró rápidamente debido a la diabetes y problemas cardíacos. El 30 de diciembre de 2020, a los 80 años, Samuel Little murió en un hospital de California mientras cumplía múltiples cadenas perpetuas. Su muerte cerró un capítulo oscuro en la historia criminal estadounidense, pero dejó muchas preguntas sin respuesta. Familias de víctimas aún buscan respuestas y se estima que varios de sus crímenes nunca serán completamente resueltos. El legado de Samuel Little es complejo y perturbador. Por un lado, representa el fracaso del sistema para proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Por otro, su captura y confesiones han proporcionado cierre a familias que habían perdido la esperanza de encontrar respuestas.
Su caso también ha influido en las políticas policiales modernas, enfatizando la importancia de investigar exhaustivamente todas las muertes sospechosas, independientemente del estatus social de la víctima. La historia de Samuel Little nos recuerda que los monstruos reales no siempre se parecen a los de las películas. A veces son hombres aparentemente ordinarios, que caminan entre nosotros, ocultando secretos inimaginables. En las aguas verdosas del Green River, en el estado de Washington, comenzó a emerger en los años 80 una pesadilla que aterrorizaría a toda una región durante más de 2 décadas. Gary Leon Ridgway, conocido como el asesino del Río Verde, se convertiría en el segundo asesino en serie más prolífico de Estados Unidos, con 49 asesinatos confirmados y posiblemente muchos más. Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah, pero creció en McMicken Heights, Washington. Su infancia estuvo marcada por una relación extremadamente conflictiva con su madre, Mary Rita Ridgway, una mujer dominante y emocionalmente abusiva que ejercía un control férreo sobre la familia. Desde temprana edad, Ridgway mostró signos preocupantes de comportamiento anormal. A los 16 años, condujo a un niño de 6 años hacia un bosque aislado y lo apuñaló en el hígado, atravesando completamente su cuerpo. Cuando fue confrontado sobre este incidente años después, Ridgway afirmó fríamente: quería saber cómo se sentía matar a alguien. Durante su adolescencia, Ridgway desarrolló una obsesión perturbadora con la prostitución y la sexualidad. Frecuentaba regularmente las zonas de prostitución de Seattle, pero al mismo tiempo profesaba ser un cristiano devoto. Esta dicotomía entre sus impulsos sexuales y sus creencias religiosas creó una tensión psicológica que eventualmente exploraría de manera violenta. Académicamente, Ridgway era un estudiante mediocre con un coeficiente intelectual de apenas 82, clasificado como lento por los estándares educativos. Sin embargo, esta aparente simplicidad mental ocultaba una astucia criminal que le permitiría evadir la captura durante décadas. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1969, Ridgway sirvió brevemente en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. A su regreso, consiguió trabajo como pintor de camiones en la fábrica Kenworth en Renton, Washington, un empleo que mantendría durante más de 30 años y que le proporcionaría la estabilidad económica y la fachada de normalidad que necesitaba para sus actividades criminales. El primer asesinato confirmado de Ridgway ocurrió el 7 de julio de 1982, cuando mató a Wendy Lee Caulfield, una adolescente de 16 años que trabajaba como prostituta. Su cuerpo fue encontrado en el Green River, iniciando una serie de descubrimientos macabros que aterrorizarían a la región durante los siguientes años. El modus operandi de Ridgway era metódico y calculado. Conducía su camioneta pickup por las calles de Seattle, especialmente por el Strip, una zona conocida por la prostitución. Abordaba a mujeres jóvenes, muchas de ellas adolescentes fugitivas o adictas a las drogas, ofreciéndoles dinero por servicios sexuales. Una vez que lograba que la víctima subiera a su vehículo, Ridgway las llevaba a ubicaciones aisladas, frecuentemente su propia casa o áreas boscosas remotas. Durante el acto sexual, o inmediatamente después, atacaba a sus víctimas por detrás, estrangulándolas con sus propias manos o utilizando un cinturón de cuero. Lo que hacía particularmente perturbador a Ridgway era su comportamiento post-mortem. Después de matar a sus víctimas, frecuentemente regresaba a los sitios donde había depositado los cuerpos para mantener relaciones sexuales con los cadáveres en descomposición. Este comportamiento necrófilo continuaba hasta que los cuerpos se deterioraban demasiado para sus propósitos. Ridgway también desarrolló métodos sofisticados para evitar la detección. Lavaba meticulosamente los cuerpos de sus víctimas para eliminar evidencia forense, especialmente fluidos corporales que pudieran contener su ADN. Colocaba objetos extraños en las escenas del crimen para confundir a los investigadores y frecuentemente
movía los cuerpos múltiples veces para complicar las investigaciones. La elección de ubicaciones para depositar los cuerpos también revelaba la mente calculadora de Ridgway. Utilizaba principalmente dos tipos de sitios: las orillas del Green River y áreas boscosas densas en King County. El río servía como un método de disposición que podía acelerar la descomposición y dispersar evidencia, mientras que los bosques proporcionaban ocultamiento a largo plazo. Durante el pico de su actividad asesina, entre 1982 y 1984, Ridgway mataba con una frecuencia alarmante. Los investigadores estiman que durante este periodo asesinaba aproximadamente una mujer cada mes. Su capacidad para mantener este ritmo mientras llevaba una vida aparentemente normal como trabajador de fábrica y esposo demostró una compartimentalización psicológica extraordinaria. La investigación del asesino del Río Verde se convirtió en una de las más grandes y costosas en la historia de Estados Unidos. El Grupo de Trabajo del Río Verde, establecido en 1984, eventualmente involucró a más de 25 agencias policiales diferentes y costó millones de dólares. Durante casi 2 décadas, los investigadores siguieron miles de pistas, interrogaron a cientos de sospechosos y analizaron montañas de evidencia física. Ridgway fue interrogado como sospechoso en múltiples ocasiones durante los años 80 y 90. Su nombre apareció en las listas de sospechosos porque frecuentaba las áreas donde trabajaban las víctimas y porque había sido arrestado previamente por solicitar prostitución. Sin embargo, logró convencer a los investigadores de su inocencia durante estos interrogatorios iniciales. El avance que finalmente llevó a la captura de Ridgway fue el desarrollo de la tecnología de ADN. En 1987, los investigadores habían recolectado muestras de saliva de Ridgway durante uno de sus interrogatorios, pero la tecnología de la época no era lo suficientemente avanzada para procesarlas efectivamente. En 2001, los avances en análisis de ADN permitieron a los investigadores reexaminar evidencia física de las escenas del crimen. Cuando compararon el perfil genético de Ridgway con evidencia encontrada en los cuerpos de varias víctimas, obtuvieron coincidencias perfectas. El 30 de noviembre de 2001, Gary Ridgway fue arrestado en su lugar de trabajo en la fábrica Kenworth. La captura de Ridgway después de casi 20 años generó una atención mediática internacional masiva. Durante décadas, había sido uno de los asesinos en serie más buscados de Estados Unidos, y su arresto proporcionó un cierre largamente esperado para las familias de las víctimas y la comunidad de Seattle. Durante los interrogatorios posteriores a su arresto, Ridgway inicialmente negó cualquier participación en los asesinatos. Sin embargo, enfrentado con evidencia de ADN irrefutable, eventualmente comenzó a cooperar con los investigadores. Su motivación para confesar no era el remordimiento, sino el miedo a la pena de muerte. En 2003, Ridgway llegó a un acuerdo con los fiscales que le permitió evitar la pena de muerte, a cambio de confesar todos sus crímenes y ayudar a localizar cuerpos adicionales. Durante estas confesiones, reveló detalles escalofriantes sobre sus métodos y motivaciones. Ridgway explicó que seleccionaba específicamente a prostitutas porque las odiaba y porque sabía que sus desapariciones no serían investigadas tan vigorosamente como las de otras mujeres. También reveló que había desarrollado una rutina casi industrial para sus asesinatos, tratándolos como una forma de trabajo que realizaba de manera sistemática. Las confesiones de Ridgway proporcionaron información crucial sobre víctimas que habían permanecido sin identificar durante décadas. Ayudó a los investigadores a localizar sitios de entierro adicionales y proporcionó detalles sobre víctimas cuyas muertes nunca habían sido conectadas oficialmente con la serie del Río Verde. Una de las revelaciones más perturbadoras de Ridgway fue su afirmación de que había matado a muchas más mujeres de las que podía recordar específicamente. Estimó que el número total de sus víctimas podría superar las 70,
aunque solo pudo proporcionar detalles específicos sobre 49 casos. El 18 de diciembre de 2003, Gary Ridgway fue sentenciado a 48 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, más una cadena perpetua adicional en 2011 por un asesinato adicional. Actualmente, cumple su sentencia en el Centro Correccional de King County en Seattle, donde permanece en aislamiento por su propia seguridad. Durante sus años en prisión, Ridgway ha continuado cooperando ocasionalmente con los investigadores, proporcionando información adicional sobre casos sin resolver. Sin embargo, su memoria se ha deteriorado con la edad y muchos detalles de sus crímenes se han perdido para siempre. El impacto del caso Ridgway se extendió mucho más allá de las víctimas directas y sus familias. Cambió fundamentalmente la forma en que las agencias policiales abordan las investigaciones de asesinos en serie, enfatizando la importancia de la cooperación interjurisdiccional y el uso de tecnología forense avanzada. El caso también destacó las vulnerabilidades de las poblaciones marginadas, especialmente las trabajadoras sexuales y las mujeres sin hogar. Muchas de las víctimas de Ridgway eran adolescentes fugitivas que habían caído en la prostitución debido a circunstancias desesperadas, y sus muertes expusieron las fallas del sistema de servicios sociales. Gary Ridgway representa un tipo particular de asesino en serie, el depredador oportunista que explota las vulnerabilidades sociales para satisfacer sus impulsos violentos. Su capacidad para mantener una fachada de normalidad durante décadas, mientras cometía asesinatos en serie, demuestra la naturaleza insidiosa de ciertos tipos de psicopatía. Su caso también ilustra la importancia de los avances tecnológicos en la resolución de crímenes. Sin el desarrollo de la tecnología de ADN, Ridgway probablemente nunca habría sido capturado, y sus crímenes habrían permanecido sin resolver indefinidamente. Hoy, más de 2 décadas después de su captura, Gary Ridgway permanece como un recordatorio sombrío de que los monstruos pueden ocultarse detrás de las fachadas más ordinarias, y que la justicia, aunque a veces tardía, eventualmente puede prevalecer. Hemos recorrido apenas el comienzo de este oscuro catálogo de la maldad humana. Samuel Little y Gary Ridgway nos han mostrado cómo los depredadores pueden operar en las sombras durante décadas, aprovechándose de los más vulnerables de nuestra sociedad. Pero lo que viene a continuación es aún más perturbador. Vamos a adentrarnos en las mentes de asesinos que no solo mataban, sino que convertían la muerte en un ritual macabro. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. John Wayne Gacy, el payaso asesino que enterraba cuerpos bajo su casa. Si este contenido te está impactando tanto como a nosotros cuando lo investigamos, dale like a este video y compártelo. Necesitamos que más personas conozcan estas historias, no por morbo, sino para entender las señales, para protegernos, para nunca olvidar a las víctimas. Y recuerda, suscríbete y activa las notificaciones, porque el Relator Oscuro tiene preparados más casos que te mantendrán despierto por las noches. Ahora, prepárate para conocer a Jeffrey Dahmer, un hombre cuya sed de control sobre otros seres humanos lo llevó a cometer actos que desafían toda comprensión. En el corazón de Milwaukee, en un apartamento aparentemente ordinario del número 924 de North 25th Street, se desarrollaba una pesadilla que superaría las fantasías más retorcidas de cualquier escritor de horror. Jeffrey Lionel Dahmer no era solo un asesino, era un coleccionista de seres humanos, un hombre que había convertido la muerte en un arte macabro y la necrofilia en una obsesión que lo consumiría por completo. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, en lo que parecía ser una familia americana típica de clase media. Su padre, Lionel Dahmer, era un químico analítico, y su madre, Joyce Flint, una instructora de máquinas de escribir. Sin embargo, detrás de esta fachada de normalidad suburbana, se gestaba una tormenta psicológica que eventualmente produciría
uno de los asesinos más perturbadores de la historia. Desde muy temprana edad, Jeffrey mostró signos inquietantes que, en retrospectiva, parecen presagios de la oscuridad que vendría. A los 4 años, después de una cirugía para corregir una hernia doble, su personalidad cambió drásticamente. El niño alegre y extrovertido se transformó en alguien retraído, silencioso y extrañamente fascinado con la muerte. Cuando Jeffrey tenía 6 años, la familia se mudó a Doylestown, Ohio, donde su comportamiento se volvió aún más preocupante. Comenzó a recolectar animales muertos que encontraba en las carreteras, llevándolos a casa para examinarlos. En el sótano de la casa familiar, Jeffrey creó lo que él llamaba su laboratorio, donde diseccionaba estos animales con una precisión y fascinación que alarmaba a quienes lo observaban. Su padre, siendo químico, inicialmente interpretó este interés como curiosidad científica natural. Incluso le enseñó a Jeffrey cómo usar ácido para limpiar los huesos de los animales muertos. Lo que Lionel Dahmer no sabía era que estaba proporcionando a su hijo las herramientas y conocimientos que más tarde utilizaría en sus crímenes humanos. Durante sus años de escuela secundaria en Revere High School, Jeffrey se convirtió en una figura cada vez más aislada y perturbadora. Sus compañeros de clase lo recordaban como el chico raro, que bebía alcohol durante las clases, que hacía bromas macabras y que parecía existir en su propio mundo oscuro. Fue durante este periodo que Jeffrey comenzó a experimentar con fantasías sexuales violentas. Más tarde confesaría que ya a los 14 años fantaseaba con tener relaciones sexuales con hombres inconscientes. Estas fantasías se volvieron cada vez más elaboradas y violentas, involucrando control total sobre otra persona. El alcoholismo de Jeffrey comenzó en la escuela secundaria y rápidamente se convirtió en una adicción severa. Bebía constantemente, incluso durante las clases, utilizando el alcohol como una forma de adormecer los impulsos violentos que lo atormentaban. Sus maestros y compañeros notaron su comportamiento errático, pero en la era anterior a la comprensión moderna de las señales de advertencia, sus acciones fueron descartadas como típica rebeldía adolescente. El primer asesinato de Jeffrey Dahmer ocurrió apenas 3 semanas después de su graduación de la escuela secundaria, el 18 de junio de 1978. La víctima fue Stephen Mark Hicks, un joven autoestopista de 18 años que Jeffrey recogió mientras conducía. Dahmer invitó a Hicks a su casa para beber cerveza y escuchar música, pero cuando Hicks quiso irse, Jeffrey lo golpeó en la cabeza con una mancuerna y luego lo estranguló. Lo que siguió después del asesinato de Hicks reveló la mente profundamente perturbada de Dahmer. En lugar de simplemente deshacerse del cuerpo, Jeffrey lo desmembró en el sótano de su casa, utilizando las técnicas que había aprendido diseccionando animales. Disolvió la carne en ácido, trituró los huesos y esparció los restos por el bosque detrás de su casa. Este primer asesinato estableció el patrón que Dahmer seguiría durante los siguientes 13 años. No era suficiente para él simplemente matar. Necesitaba poseer completamente a sus víctimas, incluso después de la muerte. Después del asesinato de Hicks, Jeffrey se alistó en el ejército de Estados Unidos, sirviendo como especialista, médico en Fort Sam, Houston, Texas, y luego en Baumholder, Alemania. Sin embargo, su alcoholismo continuó deteriorándose y fue dado de baja deshonrosamente en 1981 después de solo 3 años de servicio. Durante su tiempo en el ejército, no se conocen asesinatos confirmados, pero Dahmer más tarde insinuó que había cometido crímenes en Alemania que nunca fueron descubiertos. Su comportamiento durante este periodo fue descrito por compañeros soldados como cada vez más errático y antisocial. Después de su baja del ejército, Jeffrey regresó a Milwaukee, donde vivió brevemente con su abuela antes de mudarse a su propio apartamento. Fue durante este periodo que comenzó a frecuentar los bares gay de Milwaukee, no porque se identificara con la comunidad gay, sino porque había descubierto que los hombres gay jóvenes
eran víctimas ideales para sus fantasías de control. El segundo asesinato confirmado de Dahmer ocurrió en 1987, 9 años después del primero. La víctima fue Stephen Tuomi, a quien Jeffrey conoció en un bar gay. Dahmer afirmó más tarde que no recordaba haber matado a Tuomi, despertando en una habitación de hotel para encontrar el cuerpo sin vida. Sin embargo, procedió a desmembrar el cuerpo y transportar los restos a la casa de su abuela en una maleta. En mayo de 1990, Jeffrey se mudó al apartamento 213 en el complejo Oxford Apartments en North 25th Street, Milwaukee. Este apartamento se convertiría en el epicentro de sus crímenes más horrendos. Aquí, Dahmer perfeccionó sus métodos de asesinato y desarrolló rituales post-mortem cada vez más elaborados y perturbadores. Su modus operandi en Milwaukee era consistente y calculado. Frecuentaba bares gay, centros comerciales y estaciones de autobús, buscando hombres jóvenes, frecuentemente afroamericanos o latinos, que parecían vulnerables o necesitados de dinero. Les ofrecía dinero para posar para fotografías o simplemente para acompañarlo a su apartamento. Una vez en su apartamento, Dahmer drogaba a sus víctimas con pastillas para dormir disueltas en bebidas alcohólicas. Cuando las víctimas perdían la conciencia, Jeffrey las estrangulaba, frecuentemente durante el acto sexual. Pero la muerte era solo el comienzo de su ritual macabro. Después de matar a sus víctimas, Dahmer fotografiaba meticulosamente los cuerpos desde múltiples ángulos. Estas fotografías servían como trofeos que podía revisar repetidamente para revivir la experiencia. Luego procedía a desmembrar los cuerpos con sierras y cuchillos, manteniendo ciertas partes como recuerdos. Lo que hacía particularmente perturbador a Dahmer era su necrofilia y canibalismo. Mantenía relaciones sexuales con los cadáveres de sus víctimas y consumía partes de sus cuerpos. Más tarde explicaría que creía que al comer a sus víctimas, ellas se convertirían en parte de él para siempre. Dahmer también intentó crear zombies, vivientes perforando agujeros en los cráneos de algunas víctimas aún vivas e inyectando ácido clorhídrico o agua hirviendo en sus cerebros. Su objetivo era crear seres humanos completamente sumisos que existieran únicamente para su placer. Estos experimentos resultaron invariablemente en la muerte de las víctimas. En su apartamento, Dahmer mantenía una colección macabra de partes corporales. Su refrigerador contenía cabezas humanas y tenía frascos llenos de órganos preservados en formaldehído. Había construido un altar con cráneos y huesos, donde realizaba rituales privados que solo él entendía completamente. Los vecinos de Dahmer ocasionalmente se quejaban de olores extraños provenientes de su apartamento, pero sus explicaciones sobre problemas de plomería o carne podrida generalmente satisfacían las preocupaciones. Su capacidad para mantener una fachada de normalidad mientras cometía estos actos horrendos demostró una compartimentalización psicológica extraordinaria. Uno de los incidentes más perturbadores y controvertidos del caso Dahmer ocurrió el 27 de mayo de 1991, cuando Conerak Sinta Somphone, un adolescente laosiano de 14 años, logró escapar del apartamento de Dahmer después de haber sido drogado y agredido sexualmente. Sinta Somphone, confundido y sangrando, fue encontrado en 1960 la calle por dos mujeres afroamericanas que llamaron a la policía. Cuando los oficiales llegaron, Dahmer convenció a los policías de que Sinta Somphone era su novio de 19 años que había bebido demasiado. A pesar de las protestas de las mujeres que habían encontrado al adolescente, los oficiales entregaron a Sinta Somphone de vuelta a Dahmer. Las grabaciones de las llamadas al 911 de este incidente revelan la frustración de las mujeres que intentaron salvar a Sinta Somphone. Una de ellas le dijo al operador: «Este niño está herido y este hombre no lo va a dejar ir». Sin embargo, los oficiales, influenciados por prejuicios raciales y homofóbicos, no investigaron más a fondo la situación. Dahmer mató a Sinta Somphone esa misma noche. Este incidente se convirtió en un símbolo de las fallas del sistema policial y la discriminación que permitió que los crímenes de Dahmer continuaran.
Los 2 oficiales involucrados fueron posteriormente despedidos, pero el daño ya estaba hecho. La captura final de Jeffrey Dahmer ocurrió el 22 de julio de 1991, cuando Tracy Edwards, un hombre afroamericano de 32 años, logró escapar del apartamento de Dahmer después de haber sido drogado parcialmente. Edwards había resistido los efectos de las drogas y logró golpear a Dahmer antes de huir del apartamento, con las esposas aún colgando de una muñeca. Edwards flagró a 2 oficiales de policía en la calle y los llevó de vuelta al apartamento de Dahmer. Cuando los oficiales entraron para investigar, inmediatamente detectaron un olor putrefacto abrumador. En el refrigerador de Dahmer encontraron una cabeza humana y una búsqueda más exhaustiva reveló la extensión completa de sus crímenes. El arresto de Jeffrey Dahmer, el 22 de julio de 1991, generó una atención mediática internacional sin precedentes. Las imágenes de los investigadores removiendo evidencia de su apartamento, incluyendo partes corporales y fotografías perturbadoras, conmocionaron al mundo entero. Durante los interrogatorios posteriores a su arresto, Dahmer confesó completamente sus crímenes, proporcionando detalles gráficos sobre sus métodos y motivaciones. Su cooperación con los investigadores fue completa, pero sus explicaciones sobre por qué cometió estos actos revelaron una mente profundamente perturbada que buscaba control absoluto sobre otros seres humanos. El juicio de Jeffrey Dahmer comenzó el 30 de enero de 1992 y se convirtió en uno de los casos criminales más seguidos de la década. Dahmer se declaró culpable, pero mentalmente enfermo, de 15 cargos de asesinato en primer grado. Su defensa argumentó que estaba legalmente loco en el momento de los crímenes, pero los fiscales sostuvieron que sus acciones fueron premeditadas y calculadas. Durante el juicio, se presentaron testimonios gráficos sobre los métodos de Dahmer, incluyendo evidencia fotográfica que fue tan perturbadora que algunos miembros del jurado requirieron atención médica. Las familias de las víctimas proporcionaron testimonios desgarradores sobre el impacto de los crímenes en sus vidas. El 15 de febrero de 1992, Jeffrey Dahmer fue declarado culpable y sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, totalizando 957 años de prisión. Posteriormente, fue sentenciado a una cadena perpetua adicional en Ohio por el asesinato de Stephen Hicks. Dahmer fue enviado a la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin, donde inicialmente fue mantenido en aislamiento por su propia seguridad. Sin embargo, en 1994 fue transferido a la población general a petición propia. En prisión, Dahmer afirmó haber encontrado la religión y expresó remordimiento por sus crímenes. Participó en servicios religiosos y supuestamente se convirtió al cristianismo. Sin embargo, muchos cuestionaron la sinceridad de esta conversión, considerándola otra manipulación de un psicópata consumado. El 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer fue asesinado en prisión por Christopher Scarver, un recluso afroamericano que estaba cumpliendo una sentencia por asesinato. Scarver golpeó a Dahmer en la cabeza con una barra de metal del gimnasio de la prisión, matándolo instantáneamente. Dahmer tenía 34 años al momento de su muerte. El legado de Jeffrey Dahmer es complejo y perturbador. Sus crímenes expusieron fallas significativas en el sistema policial, particularmente en relación con el tratamiento de minorías y la comunidad LGBTQ+. El caso de Conerak Sinta-Somphone se convirtió en un símbolo de discriminación institucional y negligencia policial. El caso también revolucionó la comprensión psicológica de los asesinos en serie, particularmente en relación con la necrofilia y el canibalismo. Los estudios de la mente de Dahmer han contribuido significativamente al campo de la psicología forense y la criminología. Jeffrey Dahmer representa uno de los casos más extremos de psicopatía criminal en la historia moderna. Su capacidad para compartimentalizar su vida, manteniendo empleos regulares y relaciones superficiales, mientras cometía actos de violencia inimaginable,
ilustra la naturaleza insidiosa de ciertos trastornos mentales. Su caso también destaca la importancia de reconocer y responder a las señales de advertencia temprana. Los comportamientos perturbadores de Dahmer durante su infancia y adolescencia, si hubieran sido abordados adecuadamente, podrían haber prevenido las tragedias que siguieron. Más de 3 décadas después de sus crímenes, Jeffrey Dahmer continúa fascinando y horrorizando al público. Su historia sirve como un recordatorio sombrío de las profundidades a las que puede descender la mente humana cuando la empatía y la moralidad son reemplazadas por impulsos depredadores y fantasías de control absoluto. Hemos completado la primera parte de este catálogo del horror humano. Samuel Little, el depredador invisible que cazó durante décadas en las sombras de América. Gary Ridgway, que convirtió las aguas del Río Verde en su cementerio personal. Y Jeffrey Dahmer, el caníbal que transformó su apartamento en una cámara de horrores. Pero esto es solo el comienzo de nuestra investigación. En la segunda parte, conoceremos a 3 monstruos igualmente perturbadores. John Wayne Gacy, el payaso que ocultaba un cementerio bajo su casa. Denise Rader, BTK, quien se burló de la policía durante décadas. Y Ted Bundy, el asesino carismático, que redefinió lo que creíamos saber sobre los serial killers. Y en la tercera y final parte, nos adentraremos en casos que desafían toda comprensión. Richard Ramírez y sus rituales satánicos, Joseph James DeAngelo y su doble vida como policía, Edmund Kemper, el genio asesino, y Arthur Shawcross, el veterano que el sistema liberó demasiado pronto. Si esta primera parte te ha impactado tanto como a nosotros cuando la investigamos, dale like a este video y compártelo. Necesitamos que llegue a más personas para que conozcan estas historias, no por morbo, sino para entender las señales y protegernos. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la segunda parte estará disponible muy pronto y los casos que quedan son igualmente escalofriantes. En la segunda parte, descubrirás cómo un payaso de fiestas infantiles se convirtió en uno de los asesinos más prolíficos de América, cómo un hombre aterrorizó Kansas durante décadas enviando cartas, burlándose de la policía, y cómo el asesino más carismático de la historia logró engañar a todo el mundo. No te pierdas la continuación de esta investigación. Nos vemos en las sombras de la segunda parte.